Hay una historia, antes de ir al texto bíblico, para poner en contexto esta palabra, y tiene que ver con un hombre que se llamaba David. Había un jovencito, tal vez para ese momento, aún era un jovencito, seguramente bajo los parámetros y los estándares bíblicos, era un jovencito, y su nombre era David. En esa época no se manejaba apellidos, sino se decía hijo de, en ese caso, hijo de Isaí. Entonces David, en esta historia, era simplemente, era en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, era la parte de la vida de David, en donde la vida de David estaba a punto de cambiar de una manera radical, estaba a punto de darse el nudo en la historia de la vida de él, el nudo en su vida, estaba a punto de salir de ser, pasar de ser Paquita la del barrio a ser Paquita, no sé, va a ser el punto en donde la Cenicienta pasa por las manos de aquellos que tenían el zapato y la encuentran y dicen, esta es la princesa con la que se va a casar el príncipe. Era el punto en donde iba a dejar de ser Betty la Fea y se iba a convertir en Betty, ¿no? Era el niño rechazado, el niño marginado de una familia en donde había habido pecado por parte de la mamá, y probablemente, pues ya especulo yo, había encontrado en el papá pues un hombre que usó de misericordia hacia él y dijo, bueno, pues a pesar de que este muchacho no es mi hijo, sino es fruto de unos cachos que me puso mi mujer, pues voy a aprovechar, no voy a hacer de como con ira, sino voy a tener misericordia, lo voy a tener en mi familia. Pero era el niño marginado de la casa, era el que estaba en el último lugar en todas las cuestiones que tenían que ver con la familia, porque pues era el muchacho que no era el hijo de la mamá. Entonces David llega a desempeñar un rol importante en la vida política y sobre todo en la vida militar, que eran cosas que estaban íntimamente ligadas en el mundo espiritual en ese entonces y aún ahora, cuando llega el capítulo que vamos a leer en el 17 de Primera de Samuel. Porque pues los soldados, los generales van a buscar pues un soldado que tenga la capacidad de enfrentarse al gigante Goliat, y pues no encontraban quién podía hacerse cargo del gigante Goliat hasta que por fin llaman a David. Por fin se dan cuenta que, bueno, había estado por ahí David, aquel que en quien el profeta Samuel había colocado sus ojos, o iba a colocar sus ojos más bien, después más adelante para ungirlo como rey. Y entonces, en esta historia pues aparece en el verso 34, empieza David y le responde al rey Saúl y le dice, mira Saúl, verso 34 del primero de Samuel 17, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o cuando se arrimaba un oso, pues yo tomaba, el león o el oso, algún cordero de la manada. Yo, David, salía detrás de él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David está hablando están preguntando, bueno, soldado, ¿qué experiencia militar tiene usted? ¿Cuánta experiencia tiene usted en uso de armas como la espada, armadura y escudos? Y David dice, Señor, sí, Señor, mi experiencia militar es la siguiente: cuando venía un oso o venía un león, yo los agarraba y los encendía a cohete, les tiraba piedras, y cuando me agarraba, me atacaba el oso, me atacaba el león, yo le agarraba por la jeta y se la abría así duro hasta que lo mataba. Esa es mi experiencia militar. Entonces él dice, fuese el león o fuese oso, tu siervo lo mataba, dice el verso 33. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Entonces todos estaban atemorizados en un reino en donde ya estaban agotando sus últimos cartuchos militarmente hablando, ya se les estaba acabando las opciones, porque tenían un enemigo muy poderoso, el cual estaba representado en un solo hombre. Tenían un solo hombre que era, mejor dicho, el arma de destrucción masiva de los filisteos, cuyo nombre era nada menos que Goliat.
Habían mandado a los mejores soldados, habían mandado a lo mejor de lo mejor de lo mejor, y todos habían vuelto hechos pedazos o sin cabeza o heridos o acabados. Entonces ya cuando se les empezaban a acabar las opciones, tienen que recurrir al plan B. Pero cuando se les acaba el plan B, tienen que recurrir al plan C. Y cuando se les acaba el plan C, ¿qué tienen que recurrir? Pues al doble A cuando se acaba la tabla periódica, y así sucesivamente. Entonces llega el último, que era después del plan Z, llega y David. Entonces ahí era el contexto. Le estaban preguntando experiencia militar, ¿usted qué sabe hacer? Bueno, listo, ya que usted mata leones y osos, entonces pues que Dios lo guarde, mijito, y que la ve. Ah, no, eso es cristiano, ¿verdad? Y que Dios me lo acompañe, mijito, porque que Dios lo bendiga. Entonces ahora viene el tema, realmente el título del sermón viene aquí un poquito más adelante. Entonces dice, y Saúl, y añadió, se me perdió, verso 78, y Saúl visitó a David con sus ropas. ¿Qué? Vistió, por eso digo que vistió, eso, gracias. Con sus ropas. Sí, porque si Saúl hubiera visitado a David, eso pudiera malentenderse, ¿no? Entonces, lo vistió con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de ¿qué? Y le armó ¿de qué cosa? De coraza, exactamente. El sermón de hoy, si le pudiéramos poner un título, podría llamarse La armadura. Déjelo así. La armadura de David. Vámonos así. La armadura de David. Entonces David recibe una cosa de bronce en la cabeza y recibe como unas vestiduras, tal vez una cota de malla. Yo no sé qué usaba en esa época, tal vez pues yo tengo una percepción muy medieval de lo que es una armadura. Tal vez no coincide exactamente con la armadura de los tiempos bíblicos, pues yo me imagino una cota de malla y un casquito así todo, y una tornadita, y un caballo y una lanceta, no sé cómo sería la cosa en la época. Pero evidentemente lo que se está narrando en esta historia tiene un significado espiritual. Es un significado espiritual, si no, no tendríamos necesidad de hablar de estas cosas ni contar, narrar estas historias aquí en la iglesia, hermanos. Si no tuviera una aplicación en nuestra vida en términos espirituales. David se encuentra, tiene ese encuentro con el general o con el rey, el general Saúl, y le dice, soldado David, bueno, tome aquí, póngase esto en la cabeza. Verso 39 cuenta que David se ciñó su espada sobre sus vestidos y probó andar, trató de caminar, porque nunca había hecho la prueba, nunca se había colocado esa armadura. ¿Esa armadura de quién era? No era de David. ¿Cómo destruía David a los osos y a los leones? ¿Con armadura o sin armadura? Pues según contó David, a palo seco. Entonces, pues, de hecho, la única experiencia que tenía David era como pastor de ovejas, realmente. Era su gran experiencia. Era el trabajo que él se le había comentado en su casa. Pero resultado de haber pastoreado ovejas, había aprendido algo de batalla cuerpo a cuerpo contra animales salvajes. Entonces, se le pone la armadura, pero dice que le costaba trabajo caminar. Si lo vieron ahí, no podía andar. Le era difícil porque nunca lo había hecho. Y David echó de sí aquellas cosas. Si lee esa partecita, ¿no? David echó de sí. ¿Qué significa eso? Armadura fuera de mí. Quíteme esa vaina. Quíteme esto. Quíteme eso. Eso pesa, no estoy acostumbrado. Esa no es la armadura que estoy acostumbrado a usar. Porque no uso armadura. Esa no es la ropa que me gusta usar. Esa ropa además huele a feo, huele a sudor de rey. Guácala, huele a feo, no me gusta esa puta de malla. Además este casco que me ponen de bronce en la cabeza está como medio endemoniado. Ese casco viene como con diablos. Quítenme eso de la cabeza, guácala. Boten eso. Entonces llega David y dice, además estaba confiado en ese momento en Jehová, decía él, que tomó su callado en su mano. ¿Qué agarró? Agarró algo que no era parte de la armadura tradicional que utilizaba el rey o los generales o los soldados, ¿no? Cogió un palito que se utilizaba para pastorear ovejas, su callado. Por eso es que la palabra en una parte dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cogió las herramientas con las cuales él ya estaba familiarizado, con las cuales él ya estaba acostumbrado a ir a la batalla contra osos y leones. Digo, ¿qué armadura? ¿Aquí cuál escopeta? ¿Cuál cañón? ¿Cuál nada? No. Yo ya tengo como experiencia matando animales, yo lo hago como pastor, en mi rol como pastor. Pásame este palito, devuélvame mi callado. Es como el que va a ir a correr una carrera o una maratón. Ese día es el único día que no puede estrenar tenis.
Uno tiene que ir a correr con los tenis viejos, con los que había entrenado, porque ese día se estrena tenis y no termina la carrera por los callos que le van a salir en los pies. Lo mismo David dijo, ¿qué me van a poner aquí a estrenar armadura? Armaduras prestadas por ahí de reyes. No, 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 no. Eso huele a pegar de Saúl todo endemoniado. Porque ya David, pues evidentemente tenía experiencia que Saúl andaba endemoniado. Yo no estoy inventándome cosas chistosas. David había sido previamente contratado, no sé si previa o posteriormente, porque en este momento no recuerdo exactamente la cronología de la historia, que David había tenido que tocar el arpa para que el espíritu malo de parte de Jehová se le fuera a Saúl. Eso fue después, bueno, entonces David ya se estaba sospechando que se andaba con endemoniado. Entonces quíteme ese casco de la cabeza. Gracias, hermanos teólogos. Dios los bendiga. Pero es bonito porque se pone en evidencia que yo tampoco sé, que estamos aprendiendo todos. Entonces llega acá, y más cuando el texto me lo acaba de dar el Espíritu Santo. Llega aquí David y finalmente viene la parte. Tomó su callado en el verso 40 y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Sí, hay teólogos que dicen, ¿qué es que son 5 piedras? Porque son 5 misterios. Yo no sé, Dios no me ha hablado esa parte, no me la ha enseñado si es que son 5 piedras por ser 5 ministerios o cuál es el significado de 5 piedras lisas del arroyo, que es que el arroyo va poniendo la vida de nosotros, entonces nos vamos poniendo pulidos como el Señor. No sé qué significado tenía. Lo que yo sí sé en este momento y estoy seguro es que él estaba utilizando cosas con las cuales él ya estaba familiarizado, él ya conocía porque había tenido en sus experiencias anteriores como pastor, ya sabía cómo era el cuento con las piedritas y la onda, ya tenía experiencia, fue y buscó y escogió 5 piedritas, no sé qué significado tendría, pero probablemente estaba pensando esta que es más afiludita, esta que tiene menor resistencia al aire, va más derechito, esta sirve, pues escogió las piedritas. Yo creo que los demás generales y soldados lo estarían mirando de pronto un tanto estupefactos, pensando qué clase de soldado es este. No, ahora sí ya nos llevó el chanfle, porque si ya estábamos llevados con los grandes soldados que sabían pelear y nos volvieron papilla, el gigante Goliat, ahora cómo va a ser con este pastor que pide un callado, rechaza la armadura y ahora se va a escoger piedrecitas, dirían, no, ahora sí nos llevó el chanfle, pero bueno, peor es nada, vamos a ver cómo le va a este chinito, a ver cómo lo acaban, vamos a presenciar cómo acaban con David. Mientras tanto, eso irían pensando mientras que David escogió la piedrita, pero David estaba pensando, esta es la precisa. Piedrita número 4, piedrita número 5, aquí la vamos a guardar. Luego las puso en el saco, ¿qué cosa? Pastoril. ¿En el saco qué? Pastoril. No lo puso en la aljaba donde van las flechas del soldado, en el saco pastoril. Por eso es que les estaba diciendo hoy que esto se llama la armadura de David, no la armadura de Saúl. Hay 2 armaduras ahí en esta historia, son coprotagonistas de esta historia, son personajes secundarios y esto fue una novela, son personajes secundarios que aparecen atrás. La armadura de Saúl, la armadura rechazada, la armadura maloliente, la armadura endemoniada, la armadura que David rechaza y dice eso no sirve para nada, la armadura que se tenía confianza, que había soportado batallas pero que no sirvió de nada. Y estaba las herramientas y los elementos de pastor que David tenía. Y él cogió las piedrecitas, las metió en la bolsita pastoril, dice ahí. Esa palabra tan exótica, no la había percatado, muy raras veces me topo con esta palabra, ¿no? Y dice que en el zurrón que traía y tomó su onda. Y ya me voy a abstener del chiste trillado de que andaba en moto David, porque ya me parece tan trillado y tan poco chiste que lo voy a dejar de echar, pero por haberlo mencionado ya lo eché, entonces, en fin, cuento de la onda. En su mano y se fue hacia el filisteo. Entonces el filisteo veía que venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Los filisteos entonces tenían ahora, según esta historia, por lo menos esta historia nos pone en evidencia algo. Los filisteos, así también como el rey Saúl, tenían algo que tampoco David tenía en ese momento. Cargaban un escudero, una personita. Algunos se le imaginan chiquita y enanito como Sancho Panza, que andaba al lado cerca va el caballo, en su corcel va el general, el soldado, y atrás viene en su pony, viene el paladín con el escudero, con sus escudos, ¿no? Oh señor, ¿cuál escudo quieres? O algo así, no sé cómo sea la cosa. Pero era una costumbre. Fíjense que eso tiene, todo esto que estamos mencionando son cuestiones que ocurren en el mundo espiritual, tienen un significado, ¿qué cosa? Espiritual. Porque el contexto de esta palabra del día de hoy es una necesidad en la cual estamos inmersos nosotros el día de hoy, es la necesidad de entender y comprender el significado, o al menos en este tiempo más bien, y hablar un poco del significado y de la importancia para este día de hoy
en nuestras vidas de lo que es la guerra espiritual y de lo que es portar la armadura de David y no la armadura de Saúl. Portar la armadura de Dios y pelear batallas y guerrear y luchar. La vida cristiana, si no tuviera batalla, no tendría tampoco victoria. Y la derrota tiene que ver muchas veces no con el poder y la potencia de nuestros enemigos o con la debilidad de nosotros como ejército de Dios, sino que los estados de derrota de un pueblo cristiano o de una vida como la tuya o la mía depende de la falta o de la ausencia de entrar en tiempos de guerra espiritual, de entrar en las batallas. Este era un pueblo que podría haber elegido, haber dicho, no saben qué, señores filisteos, dejemos así, negociemos la paz, ¿qué quieren? Y estaban a punto de eso. En ese momento, en esta historia, estaban a punto de entrar en tiempos de paz, pero una paz falsa, una paz sin garantías, como hablarían hoy en día, una paz con impunidad, como hablarían algunos por ahí en día. Una paz en donde los filisteos iban a robarse el arca y se iban a quedar con los tesoros del pueblo de Israel. No sé si ustedes me entienden, pero si ustedes ustedes anhelan de verdad estar en esa paz con el diablo, una paz en donde el diablo los tiene a ustedes oprimidos y los mantiene todo el tiempo en aflicción y los mantiene todo el tiempo en círculos repetitivos de ciclos de la vida, pues yo les voy a decir, no, esa no es la paz que Dios quiere para nosotros. Dios nos quiere meter en tiempos de guerra, pero ellos van a preceder a tiempos de victoria para nosotros. Entonces, ¿de qué nos sirve estar en la buena, estar tranquilos y cómodos en la vida, si no vamos a conquistar nada? Si Dios no nos va a llevar y no nos va a empujar para entrar al cielo? Al cielo, la palabra de Dios nos declara que solamente se entra a través de la violencia espiritual. ¿Dios es un Dios pacífico o violento? Las dos. Dios es un Dios de paz para con sus hijos y su pueblo, pero es un Dios de violencia para con nuestros enemigos. Dios es un Dios perdonador o vengativo. Las dos. Es perdonador para con aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado ante Él, pero vengativo cuando de nuestros enemigos se trata. Ya le quité el púlpito a mi esposa ya que. Y ahora ustedes pensarán, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Qué tiene que ver esta historia de David con nosotros? Pues todo, porque lo que ocurría en los tiempos bíblicos, el Nuevo Testamento lo interpreta como reflejos de la condición espiritual, de lo que ocurre en el plano espiritual, lo que ocurría esta mañana, lo que ocurría hoy aún ahora, cuando estábamos acá, lo que pasa por nuestras vidas cuando salimos de acá y pasamos los otros días de la semana viviendo la vida como la estamos viviendo en Cristo, y pasan situaciones y pasan cosas y no nos damos cuenta de que estamos en medio de un fuego cruzado. La historia termina en la parte interesante y linda de la historia. Dijo el verso 45, David al filisteo en el verso 45, mira, tú vienes a mí con espada, vienes con lanza, vienes con jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en dónde? En el nombre de Jehová, ¿de qué? Ese es su apellido. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has, ¿qué? Lo has provocado. Cuando Jesús le dijo a Saulo en una ocasión, se le apareció, Jesús no le dijo a Saulo, Saulo, su merced, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Él le dijo a Saulo, Saulo, ¿usted por qué me persigue a mí? Para matarme. Y Jesús ya estaba resucitado y había ascendido al cielo. Porque en ello Jesús estaba queriendo en esa historia narrar, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta Pablo, cuando cuenta su conversión. Si mal no estoy, está en el libro de los Hechos. Pablo, cuando cuenta su conversión, está dando a entender en esa parte que todo lo que el enemigo, y estoy hablando del diablo, no necesariamente, no solamente los hombres, porque habrá gente que te odie, eso no lo descartamos, ¿cierto? Pero detrás de las personas que te odian está el verdadero enemigo. Esta vida es como los juegos del hambre, hermanos. Es como si fuera un reality, como si hubieran cámaras en todas partes, todos parecieran que fueran actores. A veces nunca se les pasó por la cabeza cuando eran pequeños, o solo fui yo soy el chiflado acá. Bueno. Sí, yo pensaba que todo estaba lleno de cámaras, que todos eran actores. Y en esas películas decían, oye, al final no te olvides quién es el verdadero enemigo. Se trataba de unos juegos en donde todo el mundo tenía que matar con todo el mundo y el que terminara se le salvaba la vida. Se salvaba y ganaba fama y reconocimiento y dinero. Y en la historia que es basada en las novelas, terminaba al final terminaban los dos finalistas y como que se enamoraban ahí en el campo de batalla, en la arena, y decían, oye, no, momento, ¿quién es el verdadero enemigo? ¿Quién es el que nos está instando a matarnos los unos a los otros?
porque no más bien nos enfrentamos al verdadero enemigo y vencen al verdadero enemigo. Pero no les voy a contar eso porque las películas no les gustan a Papito Dios. Solamente estoy utilizándolo como un recurso acá para ilustrar la historia. Y esa historia contaba, lo que nos está mostrando también cuando el rey David, es que el verdadero enemigo no son, o no está en aquellas personas, o no es realmente aquellas personas que te odian y te detestan, si es que las hay, sino el que está detrás de todas ellas, que te han hecho la guerra, que te están haciendo la guerra hoy y que te la van a hacer el día de mañana. Allá está tu enemigo. Entonces David le está diciendo al enemigo, le está hablando al enemigo. Él comienza su batalla con una charla con el enemigo y le dice: mira, bueno, su merced viene a mí con jabalina, con espada, yo sé, y no quiero contradecir, sino complementar un sermón que una vez vino aquí el pastor, el Señor a hablar a través del pastor Mauricio, cuando decía: no hables ni tengas charlas con el diablo. Lo que ocurre es que nosotros, si bien no tenemos que charlar con el diablo, sí hay momentos en los que Dios nos llama a darle órdenes al diablo, a reprenderlo y a atarlo y echarlo fuera. Por eso David le habló en esta ocasión. No era una charlita de sentarse a tomar tinto y cruzar la pierna, no. Se sentó a hablar con Goliat, una charla de esas de campo de batalla cuando se van acercando. Y Goliat, y David le decía: bueno, usted viene a mí con palos, usted viene a mí, perdón, con jabalina, usted viene a mí con todas estas cosas. Yo vengo contra usted en el nombre de Jehová, a quien tú has provocado. Porque cuando tú persigues al pueblo de Israel, que somos también nosotros aquí presentes, tú estás persiguiendo y estás provocando es a Jehová de los ejércitos. Y entre más días haya pasado la injusticia en contra de ti, entre más días haya pasado y como que las cosas no se resuelven a tu favor, más juicio está acumulando tus enemigos sobre sus propias cabezas. Eso es lo que realmente está pasando. Y hasta que llega un día en que Dios ya dice: listo, hasta aquí fue, hasta aquí aprobé a mi hija, hasta aquí probé a mi hijo, pero ya me cansé. Y envía entonces a un como David y le dice: entonces tú has provocado a Jehová, el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos. Y dice entonces que el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios. ¿En dónde? Toda la tierra sabrá. Y sabrá toda esta congregación, ahí sí yo lo tomo profético para nosotros, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque Jehová es la batalla. Él os entregará. ¿En dónde? Exactamente. ¿Cómo derrotó David en esta historia de Goliat? ¿Qué tuvo que hacer? David llevaba una armadura radicalmente diferente a la que llevaban todas las otras personas que habían enfrentado al gigante Goliat. Y tal vez parte del problema en ellos y de la ventaja que tuvo David fue la armadura que David llevaba puesta, pero no llevaba una armadura externa. David portaba una armadura interna que todos los demás no tenían, que quedó aquí implícita en esta historia que hemos leído. David tenía algo que ningún otro soldado había tenido hasta ese momento. Ninguno, no se narra al menos ahí. David poseía algo que los demás soldados no tenían. Y no estamos hablando de una cota de malla, o un casco, una espada, un escudo o un escudero. David, cuando habla Goliat, revela en esta historia que él comprendía el resultado exacto de cómo iba a terminar la batalla y comprendía quién era el que lo había enviado y quién era el que lo estaba respaldando y comprendía claramente quién era la persona que estaba respaldándolo a él. David tenía por consiguiente algo que los demás soldados no tenían, y era la armadura interna. Él tenía fe, él tenía revelación de Dios. David deja entrever ahí entre líneas que seguramente había tenido conversaciones con Dios acerca del resultado de la batalla, porque David le dice a Goliat: tú has provocado a Jehová. ¿Quién iba a saber que iba provocado a Jehová? Sino aquel que conoce a Jehová o que comprende cuál es el pensamiento de Jehová. David conocía a Dios. David entendía lo que estaba ocurriendo desde la perspectiva, no como los hombres la ven, sino desde la perspectiva espiritual.
Entonces los hombres ven una sombra en el suelo en forma de cuadrado. Como los hombres se mueven en el mundo natural, en las dimensiones naturales en las cuales nosotros estamos, ven un cuadrado en el suelo. Y dicen, no, ese cuadrado es impenetrable, es un cuadrado, qué difícil es el cuadrado. Por un ejemplo, ven las situaciones siempre desde una perspectiva bidimensional. Aquí está el cuadrado, vea, negrito, y resulta que es un cuadrado para los hombres, pero para el que está en el espíritu no está viendo un cuadrado, está viendo un cubo en el aire que proyecta la sombra, está viendo una teja que proyecta la sombra, y en la sombra de esa teja es un cuadrado. Y mientras los demás ven un cuadrado en el suelo, el que anda en el espíritu está viendo la teja que produce la sombra, y está entendiendo que por encima de la teja hay luz, y que si mueve la teja la forma va a cambiar. Si manipula las cosas en el mundo espiritual, las cosas van a cambiar. Porque la forma completa de las cosas, a lo que voy, depende del mundo espiritual. Algunos verán una situación que tiene una forma, un problema que tiene una estructura, pero el que ve las cosas del mundo espiritual ve una dimensión adicional a ese problema. Algunos verán, si fuéramos seres bidimensionales y viviéramos en un plano, y de repente se posara un balón de fútbol sobre ese plano, todos gritarían asustados y dirían, ¡ah, un ovni! Ve un círculo. Pero el que es espiritual no ve un círculo, ve un balón. Otros verán y dirán, ¡ah, qué horror! Una nube negra. Pero el que es espiritual ve un pie. Porque cuando tú tienes una perspectiva espiritual de las cosas, tú no ves las cosas como los hombres la ven. Tú ves las cosas desde el punto de vista espiritual. Y David había demostrado en esta historia, y es lo que, hermanos, el Señor nos quiere hablar esta mañana a todos nosotros, que David no estaba viendo las circunstancias desde una perspectiva humana, militar, por ejemplo, en ese ejemplo, estaba viendo las cosas desde una perspectiva espiritual, y había visto ya la victoria al otro lado, había visto cómo lo iba a derrotar, y ahí entendía cuáles eran los pensamientos de Dios respecto al resultado, respecto a lo que estaba pasando. Veía la figura tridimensional de la situación, no el resultado bidimensional reflejado en una sombra, en la parte como lo veían los hombres. Ellos veían una sombra, ahora sí no se acabaron. David veía, esto no se acabó, es que ustedes no ven lo que yo estoy viendo. ¿Ahora me sigues o no? No se me vaya a dormir, hermano. Yo nunca me imaginé llegar a decir esto. Sí, pues porque yo también me dormía. No se me vaya a dormir. Por favor, por favor. A ver, acompáñenme a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo les voy a pedir ahora super agilidad bíblica. Segunda de Corintios. Capítulo 10. Así me encuentro. Por eso les digo que no, que Efesios. ¿Dónde está Efesios? Ya. Está seguida. Efesios 6. No, por eso digo que segunda de Corintios. Devuélvanse a Corintios. Segunda de Corintios capítulo. Sí, no se nota que estoy algo improvisando hoy. Estoy improvisando en el sentido de que el Espíritu Santo me está dirigiendo. ¿Sí? Algunas cosas de las que hoy les estoy hablando no las traía de ninguna manera preparadas. Tenía un bosquejo general, pero el Espíritu me está cambiando los textos bíblicos, pero tengo que hacerle caso. Capítulo 10 de segunda de Corintios. Es que cuando se me pierden además los textos, ¿sí ven? Ahora sí. Leámoslo desde el verso 1 del capítulo 10 de segunda de Corintios. Síganme, por favor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente, soy usado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, resueltamente contra algunos que no tienen o nos tienen más bien como si anduviésemos en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según qué. Aquí empezó el apóstol Pablo a hablar el lenguaje espiritual, a decodificar el lenguaje espiritual del Antiguo Testamento. Aunque andamos en la carne o según la carne, andamos en la carne, no militamos según la carne. El apóstol Pablo en otra parte dijo, la vida que vivo en la carne ahora la vivo en la fe. La vida, más o menos así lo digo en otras palabras en otra parte del apóstol Pablo. O sea, lo que estaba queriendo decir es que si bien tenemos una vida natural, una vida
en este plano natural en el cual estamos, en donde tenemos que resolver cosas, donde tenemos que comer, tenemos que vivir. Pertenecemos nosotros como iglesia de Jesucristo a una cosa que el apóstol aquí estaba denominando milicia. Por eso tú miras ahí en tu Biblia, dice, no militamos según la carne, sino nuestra milicia no es según la carne. Entonces lo que no es según la carne, según el proceder digamos, del discurso del apóstol Pablo, suele ser lo espiritual. Lo que no es de la carne es porque está en el mundo espiritual. En ese par de planos es en donde él siempre le gusta separar su discurso. Aquellas cosas que se mueven en el plano de la carne o en el plano natural, y aquellas otras que se mueven en el plano, ¿dónde? Arriba, en el espiritual. Entonces él estaba diciendo precisamente, no militamos según la carne. O sea que ¿en dónde estamos militando? Y está diciendo además algo que le deja implícito desde el principio. Nosotros pertenecemos a una milicia. Nosotros somos militantes, lo sepamos o no, lo querramos o no, nos guste o no nos guste. El Evangelio de Jesucristo, para aquellos que no les guste de pronto esta parte del Evangelio, bien pueden tomar, con mucho gusto les voy a decir esta parte, porque de pronto no lo saben muchos, dirán, ay, no, ¿cómo así? Yo me metí en cristianismo para meterme en problemas. Lamentablemente Jesús lo puso en esos términos. Así lo dijo, yo no vine a traer pan, vine a traer la espada. El que se mete en el Evangelio de Jesucristo se está metiendo en problemas, pero al mismo tiempo el apóstol le dijo entonces Jesús, y entonces ¿a quién más iremos? Porque ¿quién más tiene palabras de vida eterna sino tú, Señor? ¿A quién más iré? ¿En quién más podremos ser nosotros salvos? ¿El Evangelio acaso es una solución o una respuesta para los problemas de los seres humanos sobre la tierra, o es una alternativa para tener una vida mejor? Los principios cristianos están dados para tener una vida más cómoda sobre la tierra y hacer de este país un país próspero. No. Aquellas cosas puede que sean una consecuencia, pero no es el objetivo del Evangelio. Jesucristo vino a nosotros para una cosa muy sencilla que se puede resumir en una palabra de 8 o 9 letras: salvación. Y nuestros enemigos, cuando él dice salvarnos, esa palabra involucra tantas cosas, y una de ellas de nuestros enemigos, para que entremos al cielo. Y en la guerra por la cual hoy en día nos encontramos, no es una guerra precisamente donde esté un Goliat físico. Los que hay son Goliats o Goliases espirituales. Es una guerra para intentar desanimar tu alma y tu espíritu, e intentar animar tu carne, que es lo que la Biblia le llama aquellas partes malvadas de tu vida, para que te arrepientas, para que no sigas más bien el camino de arrepentimiento, y para que te apartes algún día de Jesús y te enfríes o te desvíes, de modo que cuando llegue el día en que tengas que partir de esta tierra, los demonios digan, lo logramos, no llevamos otro para abajo que se va a quemar y se va a chamuscar juntamente con nosotros en el infierno, en el día postrero. ¿Les vamos a dar acaso gusto o no? Si Cristo pagó con el precio más alto que puede un hombre pagar, que puede el mismo Dios pagar, que fue su propio Hijo, y la sangre del mismo derramada en la cruz del Calvario, no fue precisamente para que tengamos solamente un mero bienestar terrenal. Ello es secundario, ello es cristianismo básico, etapa 1. El verdadero objetivo de Jesús era salvarnos. Y el objetivo del reino de las tinieblas, la Biblia describe en una parte, y dice un texto más o menos lo siguiente. Si alguien se acuerda dónde está, después me cuenta, porque a mí se me olvidó un texto que me gusta citar tanto y no me acuerdo en dónde está de memoria. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Qué son las puertas? ¿Cómo así que el Hades? ¿Cómo así que prevalecer? Había otra película que se llamaba El Señor de los Anillos. Había un reino, había un castillo gigante, el reino de los caballos. El rey, un hombre de barba blanca, dice, viene Saruman con sus ejércitos, nos van a acabar, cierran las puertas. Cerraban las puertas, se colocaban francotiradores con arcos y en la parte alta de las puertas, se listaban los soldados en la parte de afuera con sus espadas detrás de la puerta, listos. Y llegaban los enemigos con un tronco gigantesco, unos soldados empujando el tronco, y un grupo de hombres con flechas incendiarias. Llegaba de todo, los ejércitos se encontraban. ¿Cuál era la misión del ejército invasor? Ya lo acabo de decir. ¿Cuál era? Romper las puertas. Pues invadir.
¿Para qué? Para saquear, para robar. La Biblia describe que el diablo vino a eso, claro está, vino a robar, matar y destruir. Pero póngale cuidado a lo que le voy a decir un momentito. El ejército invasor en esta historia no es el reino de las tinieblas, somos nosotros. El ejército invasor llegaba y lanzaba una cosa así como gigante de madera con una punta contra la puerta y ¡boom! Y al otro lado los soldados ¡boom! Otro ¡boom! Y al otro lado ¡boom! Los soldados adentro todos esperando con espadas, hasta que llegaba un momento en que los francotiradores lanzaban, tiraban aceite caliente, hacían de todo para que no entraran el ejército invasor. Porque estamos en una guerra, pero ¿cuál es el botín de esta guerra principalmente acá? ¿Por qué? ¿De qué se trata toda esta guerra que existe en el mundo espiritual entre el cielo y el infierno, entre la luz y las tinieblas, entre Satanás, Luzbel y el Señor Jehová de los ejércitos? ¿De qué se trata toda esta guerra? ¿Por qué están peleando? Si la misma Biblia declararía que Satanás ya fue condenado, ya fue juzgado. Le espera solamente la ejecución de su condena. Le espera que sea atrapado, encadenado y echado afuera abajo. Entonces, ¿por qué están peleando? Por nosotros. A ver sobre quién van a tener dominio y control para llevárselos bien sea arriba o bien sea abajo. Y por eso entonces ese texto, que ahora me gustaría recordar al Espíritu Santo si me lo recuerdas, que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra el ataque, ya le agrego yo, de la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es aquella que ataca, no solamente la que se defiende, la que ataca. ¿Y qué es lo que se encuentra al otro lado, hermanos? Si Jesús dijo que el diablo había venido a matar, pero también dice que había venido a robar, ¿ustedes qué creen que es lo que está al otro lado de las puertas? ¿Se imaginan? ¿No? Pues lo que nos robó. No lo han entendido. El diablo nos vino a robar. Es más, muchos nacimos ya tumbados. De verdad, nacimos, me tumbaron, me eché verde. Otro día yo hablaba de eso con mi mamá, nos hablábamos así, desde que uno nace ya la vida es extremadamente injusta aparentemente, este mundo es extremadamente injusto. Muchos nacieron en unas condiciones tan favorables y otros nacieron en unas condiciones tan desfavorables. O sea, tanta desigualdad, tanto desequilibrio en esta sociedad en la que vivimos, tanta injusticia. Otros los violan siendo chiquiticos, otros los abusan siendo pequeños, otros mueren cuando no tenían que morir, otros los roban, literalmente les roban lo que les corresponde, bendición, lo que sea, economía, por poner un ejemplo más superfluo. Pero detrás de esas puertas es en donde está todo aquello. Mateo 16, 18. Ay, gracias, Mateo 16, 18. No lo voy a buscar, solamente quería recordar que estaban así. Por eso es que decía que las puertas del Hades no prevalecerán contra nuestro ataque. ¿Me siguen o no me siguen? No pueden, porque lo que está queriendo decir la palabra es que al otro lado, cuando se conquistan esos lugares espirituales, es en donde se encuentra la victoria, no solamente de aquello que el diablo nos haya robado material o económicamente, o quizás, sino aún más importante, las almas. La alma humana que tú ves caminando por la calle, que está lejos del Señor Jesucristo, en el ateísmo o en la ignominia o en el pecado, está en un sentido espiritual detrás de una cárcel, de una prisión de oscuridad, de la cual no son conscientes, porque la única manera de comprender que están prisioneros es bien sea tomándose una pastilla roja o una azul. Ahora sí me entendieron la anécdota, ¿no? Sí, no hay otra forma, están prisioneros en una realidad que es falsa, en una realidad que no es cierta. La única manera de comprender que son prisioneros es sacándolos y desconectándolos de eso que algunos llaman metafóricamente y haciendo alusión al cine de Hollywood, la Matrix de este mundo. Están atrapados y no lo saben, son ignorantes y no lo saben. Y hay muchos que querrán salir de ahí y dirán: uy, sí, qué asco, yo sí sabía que era como que no me cuadraba de esta realidad, quiero escapar. Otros simplemente dirán: no, yo estoy feliz así, bendita ignorancia. Pero he aquí que la Biblia nos está diciendo que nosotros estamos inmersos en la guerra y la milicia somos nosotros mismos. David usó armadura, o más bien, armadura interna, porque tenía cuestiones de pastor. ¿Me estás escuchando? Y el apóstol Pablo nos está diciendo acá que nosotros, los que andamos aún en la carne, no militamos. ¿Según qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales como las de Saúl, sino que poderosas en Dios
¿Para la destrucción de qué cosa? Fortaleza. ¿Para qué se crea una fortaleza? ¿Para atacar? Para defender. Sí, para atacar, hermano. No, las fortalezas no son para atacar. ¿Para qué son las fortalezas? Para defenderse. Refugiarse. Dios nos está hablando de que nosotros pertenecemos a una milicia, pero de ataque, no de defensa. Ahora bien decían los supercampeones hace muchos años que la mejor defensa es el ataque. Decía precisamente Benji Price, el arquero. La mejor defensa es el ataque. No se confíe tanto en el arquero. Vaya en ataque y verá que con eso nos defendemos. Claro. Y ahora, ¿por qué el Padre habría establecido esto? ¿Por qué diría, oye, yo quiero que mi pueblo ataque? Porque Dios quiere prepararnos a nosotros para la eternidad. Quiere que nosotros tenemos que aprender a estar listos para la eternidad, si no, no entramos, no pasamos. Y nuestras bendiciones aún y nuestras conquistas terrenales dependen de qué tan eficaz sea nuestro ataque contra esas fortalezas, esos castillos rodeados de piedra, rodeados de francotiradores que además les dan como temor. Uy, no, por ahora me arrimo. ¿Han visto nomás las bajadas a los Estados Unidos en Bogotá, como en ese puente peatonal de la carrera, de la avenida 26 con cerca de la 50? Colocaron unas murallas, hace muchos años, hace 20 años, unas murallas de concreto para evitar atentados terroristas desde el puente peatonal, porque claro, pues no van el puente a un lugar elevado. Pues unas cosas de concreto, pues se sabe, no es por ser demasiado paranoico en el país, que era en los años 90, eso no era demasiado paranoico. Dicen que hay un túnel saliendo, un búnker debajo de la embajada de Estados Unidos, un túnel, y una cosa que sale, yo no sé cómo carambas a la 26 para escapar en caso que llega a haber una invasión o algo así raro. No es demasiado paranoico, en los años 80 la guerrilla se había tomado la embajada de la República Dominicana y allá duraron unos días negociando la liberación. Pues ellos dirán, no queremos que eso vuelva a pasar en un país donde hay guerrillas. Eso es una fortaleza. No más que miren esa embajada, un pequeño ejemplo de lo que es una fortaleza. ¿No la has visto? Rejas y rejas y rejas y rejas y rejas y rejas y una fila de gente dando la vuelta. Nervioso con un papelito así. A los que ya les tocó ya saben, ¿no? Bueno, ahora hay que estar relajado, pero hay que estar nervioso. Para eso son las fortalezas. El pueblo de Israel, al igual que nosotros, que somos el pueblo de Israel también, pero ahora por el medio del Espíritu Santo, cuando Dios determinaba que iba a ensanchar su territorio, lo mandaba a la guerra. Cuando Dios determinaba, decía, y miren, es que eso no ha cambiado. Mira hoy en día, siglo XX, estudia historia del siglo XX, cuando una nación quería enriquecerse, si por la manera de los negocios, de la manera económica, no podían establecer monopolios, decían, va a tocar ir a una guerra. Vietnam, ¿dónde estás? Kuwait, Irak. No les estoy echando a ninguno presidente por ahí. Pero ustedes sí se han dado cuenta que uno de los más grandes negocios que ha existido, desde un punto de vista negativo, pero también aplica a lo espiritual, ha sido la guerra. La guerra enriquece muchísimo a aquellos que pertenezcan a la alianza que ganan. Pueden establecer después condiciones de paz, salen ganando. No sé si ustedes me van comprendiendo, la razón por la cual hubo Segunda Guerra Mundial fue porque la Primera Guerra Mundial quedó mal acabada. Quedaron mal condicionadas los términos de la rendición de Alemania y los alemanes quedaron rayados. El pueblo alemán quedó rayado y ese raye que les quedó en la cabeza terminó desembocando tarde o temprano en que se levantara un Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo al tema, lo que el Señor te quiere decir esta mañana es que Dios quiere forjar y levantar un pueblo aguerrido, un pueblo que sepa pelear, que tenga autoridad para combatir espiritualmente a sus enemigos. Esa es una de las razones además por las cuales es muy chévere uno congregarse los domingos en la iglesia. Igual que los viernes, aunque los viernes Dios nos ha dado un poquito como un saborcito más como a estudio bíblico, pero mire, lo chévere de reunirse los domingos tiene mucho que ver con eso. Es muy chévere, porque es más fácil echar uno machete, echar metralladora, como lo quiera llamar, pero espiritual, porque nuestras almas no son carnales, sino ¿qué? Poderosas en Dios, espirituales. ¿Me entiendes? Entonces es muy chévere echar metralleta espiritual cuando estamos ya más en grupo. Es uno solito, es muy difícil. Es difícil, es complicado. Entonces, ¿qué creen que hacíamos cuando empezaba el culto? Empezamos orando, empezamos dándole gracias a Dios. Y luego nos ponemos a hacer, a cantar con fuerza. Y no todas las canciones tienen que ser canciones con letras bélicas o letras llenas de sangre para entender que son de guerra espiritual. Si tú cantas que hay poder en la sangre de Jesús, eso es una letra que tiene un poder en la dimensión de la guerra espiritual. Una vez un hombre de Dios le preguntaba a Jesús, contaba a él,
en sus charlas que tenía con él en intimidad, Señor, ¿cuál es la mayor arma espiritual que existe? Y él contaba que Dios le respondía, yo soy el arma espiritual más grande que existe, decía el mismo Jesús. Es una experiencia que encontraba un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, como diría el apóstol Pablo. Derribando argumentos, dice después de la palabra destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas estamos hablando? ¿Fortalezas físicas o fortalezas qué? Espirituales. Ay, pero ¿por qué nunca me llega esto? ¿Pero por qué nunca pasa esto? ¿Pero por qué nunca sucede? ¿Por qué siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo? De pronto es que el Señor te está impulsando a la guerra. Y cuando las fortalezas se destruyen, detrás de las cuales están muchas de aquellas personas que todavía no han podido conocer el Evangelio de Jesucristo, porque están encerrados, están atrapados. Entonces la palabra está diciendo que entonces derribando la forma de destruir esas fortalezas, utilizando las armas poderosas en Dios espirituales, es verso 5, derribando argumentos. ¿Qué cosa derriba? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ustedes me están entendiendo ahora sí, de pronto qué es lo que Dios está queriendo hablar. ¿Qué tipo de guerra estamos nosotros? ¿No? Cuando el ateo viene, cuando llega la persona que está metida en una secta horrible, cuando la persona que odia con todas sus fuerzas el Evangelio de Jesucristo, te viene a hablar, a argumentar o a tener soberbia contra ti porque tú eres cristiano, y viene a argumentarte digamos, el odio, a exhibirte el odio que siente por las cosas de Dios. Dice entonces la palabra acá que eso es el resultado de una condición espiritual. Por eso el apóstol Pablo en otra parte dijo, renovado el espíritu y el entendimiento, dijo en Gálatas. Hay que renovar el espíritu y el entendimiento tiene espíritu. Y aquí lo que estaba diciendo en esta parte es que hay fortalezas. Eso ocurre y sucede, la oposición hacia el Evangelio y el avance del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas es un resultado de la existencia de fortalezas, las cuales se manifiestan a su vez a través de una cosa que aquí le llama ideas, pensamientos, argumentos, altivez. Y ellos es menester combatirlos no con las armas carnales, que podrían ser nuestros propios argumentos, nuestras propias discusiones, nuestras propias charlas o peleas, sino con nuestras armas poderosas, que son las espirituales, para destruir tales fortalezas de argumentos y de altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Se entiende por dónde va la guerra o no? Ahora, lo chévere de esto era que cuando el pueblo de Israel quería expandir su territorio, expandir sus dominios, se tenían que ir ¿a qué? A la guerra. Cuando iban a la guerra no solamente volvían con pensamientos cautivos, traían personas, volvían con gente, se ensanchaba el territorio, sino que además volvían con bendición económica, volvían con tesoros, venían con el botín. Y lo lindo de las historias bíblicas del Antiguo Testamento, en cierta manera, a pesar de que uno la llega a veces y queda uno lleno de sangre, salpicado la cara de sangre, es que esas historias, a veces para muchas personas parecían muy sanguinarias, era que el botín además se repartía entre los soldados. ¿Me entienden o no? ¿Por qué te digo esto? Es que Dios de pronto estará pensando, bueno, mi hija me estaba pidiendo que le bendijera. Entonces el Señor estaría pensando, bueno, yo como padre bueno que soy de mi hijo y mi hija, quiero bendecir a mi hija porque mi hija me está pidiendo que la bendiga, o mi hijo me está pidiendo que la bendiga. ¿Qué debe hacer? ¿Qué ha de hacer el Señor como Dios Todopoderoso y Padre nuestro para bendecirnos? ¿Nos va a dar la bendición así y ya? Tome mi hijo, claro lo que me pidió. No, un buen papá no hace eso. Un buen papá prepara a sus hijos, y más que sus hijos van a ser reyes, los prepara primero para las labores que algún día van a tener que ejecutar cuando sean reyes. Entonces un buen papá va a decir, no, mijito, no señor, si usted su merced quiere, platica para ir a comer helado con la niña que le gusta, va a tener que lavarme el carro. ¿Sí? Por eso es que en mi familia hubo un caso, dos hermanos. Uno lo ponían a lavar el carro, y al hijo consentido de mamá le daban la plática, sin lavar el carro. Uno hoy en día está en las drogas, y el otro es administrador de empresas.
Entonces yo me pregunto, ¿qué será mejor? ¿Ser buen papá o mal papá? Pues Dios dice, no, venga, ¿quieres que te bendiga? Sí, padre, listo, mi hijo, listo, mi hija. Hágame el favor y se me mete en la guerra. Se me enlista en las filas del ejército de Israel porque tengo trabajo para ti. Y no estoy hablando de la guerra en la cual tú te tienes que defender en contra de tus opresores. Esa es una guerra de defensa. Como cuando a veces oramos, Señor, reprendemos toda opresión de las tinieblas esta mañana en el nombre de Jesús. Todo espíritu que venga a sabotear el culto se cae en el nombre de Jesús y se va. Así. Otras veces he conocido predicadores que paran el sermón y eso me parece muy sabio. Y reprende el espíritu de adormecimiento y de sueño. ¡Te vas fuera de la iglesia! Todo el mundo que atrás así. Ese es otro también que me gusta. No, estamos hablando ahora de una guerra no de defensa, sino de ataque. Entonces, cuando ya ve los hijos que salen a pelear, claro, pero el rey David decía, no es mi guerra, es de Jehová la guerra. Jehová es el que pelea por mí. Solamente que Él me usa, que es otra cosa. Él es el que me da la puntería. Él es el que me usa a mí, Él es el que deposita sobre mi cuerpo la unción para que Él a través de mi cuerpo establezca un puente entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. Y cuando yo me convierto en un puente entre estos dos mundos, entonces Dios me usa. El resultado que es la derrota de los enemigos del Señor, la destrucción de las fortalezas y mi vida, consecuencia, me va a llevar una que otra herida y uno que otro botín. Pero hermanos, si algo dijo el apóstol Pablo es que los soldados hay dos clases, los buenos y los hermanos, pues no se dieron cuenta, pues claro, no hay de otra, los malos. Y los soldados buenos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, son aquellos que sufren penalidades. Y una penalidad no significa que usted le pegue el balón en posición adelantada cuando usted que va a recibir el balón en posición adelantada. Eso no es una penalidad. Una penalidad, eso se llamaría ¿cómo se llama eso? ¿No falta? Fuera de lugar. Una penalidad es cuando a usted le viene algo malo por hacer lo correcto. Que a pese a que usted haya hecho lo correcto, a usted le vino algo malo. ¿Usted qué tiene que hacer? Dice el apóstol Pablo, si usted es buen soldado, usted sufre penalidades. Si usted es mal soldado, ¿sabe qué hacen con los malos soldados? Vaya ya a la cocina a pelar papas. ¿Pero qué hacen con los buenos soldados? Vaya ya, tome su arma, tome su fusil, tome su tanque, tome su avión, vaya hacia el frente de batalla. Uy, este es de los muy buenos, póngamelo allá más arriba, por favor, condecórenlo y asciéndanlo. Pónganlo a comandar un escuadrón. ¿No me van entendiendo, no, hermanos? Entonces, claro, porque creen que hay algunas, hay iglesias llenas que no tienen nada que ver que el Espíritu Santo las haya llenado, pero las iglesias que son de sana doctrina, que a veces hay una tendencia muy marcada a que se llenen de la presencia de Dios de una manera muy fuerte, y asimismo el número de personas a veces crece muy fuerte, pero estando en la presencia de Dios, ello es una consecuencia de que son iglesias versadas en la guerra espiritual. Pelean. Y es que no se puede hablar de evangelismo si no se habla de guerra, porque el evangelismo lo acaba de resumir el apóstol Pablo en este texto. Destrucción de fortalezas, argumento, altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está el evangelismo, resumido en un corto versículo. Pues el evangelismo se puede resumir de muchas formas, pero esta es una. Ahí está. Ah, ¿no quiere recibir al Señor Jesucristo? Usted odia a Jesús, odia a los cristianos, los pastores todos son ladrones, etcétera, bla, 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 bla. Listo, está bien, todo bien, no hay problema. Va al cuarto secreto. Padre, en el nombre de Jesús, argumento y altivez que está en fulano de tal, te ordeno, no yo, sino el Señor Jesucristo, te rompes y te destruyes. Y usted coge y quiere su espada espiritual, así es que la tiene. Que dice que tenemos armas espirituales y usted le da, pero enciende a metralla, espíritu de altivez, espíritu de ateísmo. Los pensamientos son espíritu, las filosofías también lo son. Espíritu de soberbia, te reato en el nombre de Jesús. Te declaro sin autoridad y sin poder. Te vas al abismo. Y vuelve el siguiente día y le dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Cuál Dios? Ni qué nada. Gracias a Dios soy ateo. Usted es cristiano. Listo, usted vuelve al cuarto secreto otra vez. Tercer día, no, ¿cuál Dios? ¿Cuál? ¿Qué no sé qué? Usted sí que cansa, usted sí que molesta. Pues llame a sus hermanos. Pide oración aquí en la iglesia. A mí el otro día me trataba de irritar un poco, de enterarme que alguien se enfermaba o alguien estaba muy mal y bajo presión en su vida, y en vez de llamar y pedir ayuda o mandar un WhatsApp pidiendo ayuda, oiga, pide oración por mí. Eso, hermano, eso no es soberbia, ni es ser uno pobrecito, simplemente es ser soldado. Pide oración, pida respaldo, pide apoyo.
¿Qué hace un policía cuando está por ahí solo y viene una banda de atracadores gigante y está por ahí chúcaro solo? Pues, si tiene red de teléfono, apoyo, por favor. Manden apoyo aquí. Tenemos un TP50 acá en el bus y el chúcaro solo y 5 personas ahí, los ladrones. Por favor, apoyo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer también después? Pida apoyo y metámonos en la guerra todos. ¿Aquí hemos visto victorias o no las hemos visto? Hermanos, claro. Y es que en eso está una de las claves de los secretos para uno madurar espiritualmente. Acompáñenme en un momentito a este texto que está ahora en el Antiguo Testamento, el libro de los Números, capítulo 1, si mal no estoy, Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 1. Empieza con un censo. Es un censo. En los tiempos bíblicos, casi que el título del libro da a entender qué es lo que es. Es un censo. O sea, los primeros libros de la Biblia ya estaban marcados por hechos estadísticos. Los reyes necesitaban hacer censo y las razones en la antigüedad por las cuales se hacían censo no era para hacer una buena planeación macroeconómica para el año que sigue. No. Eso es hoy en día. En esa época no miraban eso. Los censos tenían un fin muy importante, era determinar cuántos eran los soldados activos y cuánto era la reserva. Así fácil, facilito. Soldados activos y la reserva. Vamos a llamar a la guerra. Censo, todo el mundo para sus casas. Vamos a entrar en guerra. ¿Por qué sería que en los tiempos de Jesús hizo un censo? El pueblo romano, el imperio romano mandó a hacer un censo porque les interesaba. El pueblo romano conocía muy bien esta idea. Ellos entendían que si tenían el ejército despierto podían seguir extendiendo su territorio. Y a medida que se extendían el territorio, luego extendían el ejército. Porque una cosa es tener un pueblo productivo, un pueblo que produzca, que enriquezca a la nación. Pero otra es tener juntamente con el pueblo productivo un ejército fuerte para garantizar la soberanía de ese pueblo. Imagínense donde Dios nos empieza a bendecir a todos nosotros así, de una manera más sobrenatural. Y nos empieza a sacar adelante, en todas las áreas, a florecer, mejor dicho, maravilloso. ¿Ustedes saben cómo se va a poner el cielo? ¿Se imaginan cómo se van a poner las tinieblas? Las tinieblas no van a decir, ay, no, tan chévere, cómo los bendigo que va. Vámonos a buscar otra iglesita. Vamos, ¿a qué molestar? No. Van a decir, no podemos dejar que estos sigan extendiendo su territorio porque nos están quitando territorios a nosotros. ¿Ustedes saben cuánta oración costó conquistar esta casita? ¿El arriendo en esta casa? Harta. Pero yo les quiero anunciar algo acá, con algo de temor a equivocarme. Si el Señor nos tiene aquí hoy, el día de mañana nos saca de acá. Cualquier día nos puede llevar para un lugar todavía mejor, más amplio, de pronto más bonito, de pronto más grande. Pero la guerra va a ser mayor. Ustedes saben que, no sé cuántos saben que había habido guerra para llegar acá, de parte del diablo. Y que el diablo quiere usar personas, quiere usar hasta vecinos, para atacar, a ver cómo apagaba la iglesia. Pero un día usó a un vecino. De hecho, era una vecina. Y me habló el diablo. No, me habló Dios a través de esa mujer que se era usada por el diablo. Que a veces Dios es así, es todo irónico. Dios es así, permite que el diablo hable a través de Pedro, pero también permite que Dios hable a través de mundano. Y dijo, no, ¿cómo se van a venir para acá, para este local? No es que ustedes empiezan a crecer. Y eso se empieza a llenar de gente y empiezan después a crecer la orquesta, se les vuelve la alabanza grande y todo. Que se van a venir para acá. Y yo, ay, sí, tienes razón. Ay, no, chévere, venga, como que esa mujer tiene más fe que yo. Padre, pero sí, claro. Yo no estoy hablando acá de solamente, hermanos, de beneficios terrenales de la guerra espiritual, aunque los hay, sino de beneficios espirituales. Si nos ocupamos de las cosas del reino de los cielos y de su justicia, el Señor prometió en su palabra que las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Por eso las cosas del reino de los cielos son más importantes, por lejos, por lejos. Y ahora mírate, les dije, les dije Números capítulo 1, es un censo para preparar a la gente para la guerra. Por eso ese es un censo. Y viene el verso 20 de ese capítulo 1 de Números y dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, por cabeza, todos los varones de qué edad? 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Solamente quería mostrar que en el verso 22 vuelve y dice lo mismo.
Luego en el verso 24 vuelve y termina lo mismo. Todos los que podían salir a la guerra mayores de qué edad. 20 años. Si tú miras cada versículo aquí en adelante, todos terminan así. 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. El apóstol Pablo dijo una cosa por allá, no lo busquen, en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y decía que las personas que no han alcanzado madurez espiritual toman leche, así como la nenita que está ahí atrás. ¿Qué otra cosa puede tomar? ¿Será que si le damos un churrasco le va a caer bien? No, si le damos un churrasco llega el bienestar familiar, ¿sí o no? Sí, no podemos dar otra cosa, no podemos darle todo el churrasco. Tenemos que, así huele rico y así el bebé se le baja la babilla. Uno no le puede dar un bebé churrasco. ¿Tiene que tomar qué cosa? Lechita. ¿Sí o no? ¿Es lógico o no? Tiene lógica en el mundo espiritual también, es la misma lógica. Las personas que no han alcanzado madurez beben leche. En otra parte el mismo apóstol Pablo decía, el que no ha alcanzado madurez es fluctuante. ¿Ustedes han conocido gente fluctuante? Hay gente que hoy quiero ir, pero cuando no quiero ir no voy. Hoy quiero orar, pero cuando quiero orar no. Cuando quiero llorar, tampoco lloro. Victorino nacerá. Así es en la canción. No, cuando hacen las cosas es porque quieren, pero cuando no quieren, no hacen nada. Cuando se quieren comprometer algo, lo hacen, pero bajo el ánimo del fosforito, decía un profesor de música. Tenía la opción del fosforito, que es solamente cuando al principio se enciende el fosforito y está prendido y es fogoso y hasta bota calorcito, si uno arrima los dedos se quema. Pero un par de segundos después está más apagado que quién sabe qué. Un fósforo usado es muy difícil que vuelva a prender, muy complicado. Así hay personas, allá llama el apóstol Pablo niños o bebés espirituales, porque son fluctuantes. Yo ya no tengo ganas, es que quizás, es que de pronto. No se mueven por principios o por decisiones ni por convicciones, sino solo por deseos y por anhelos como el niño chiquito. Mami, yo quiero, mami, no quiero. Mami, a mí me gusta, mami, no me gusta. Mami, no quiere, mami, debe. ¿Sí o no? ¿Así somos cuando somos pequeños o no? Pero cuando uno va madurando, no es que no le guste mamita, se lo tiene que comer. Y si crece más, se lo come o se lo embuta. Y si crece más grande, mamá, deme más. No, chino, que se está comiendo mucho. ¿Sí o no? Asimismo, el libro de los números, lo que nos acaba de revelar, es que las personas que van alcanzando niveles de madurez espiritual, entonces dice, más de 20 años para la guerra. Pero ¿serán 20 años naturales? No, entonces el que se convirtió hoy en 20 años puede ir a la guerra. No, estamos hablando de años en los procesos de formación del hombre interior, diría el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo en aquel texto de Hebreos capítulo 5 le decía a la iglesia de los Corintios, a la iglesia, disculpen, a los hebreos, les decía, hombre, ustedes ya debiendo ser maestros, toca tocarles leche. Todavía toca darles leche, ya deberían ser maestros. Y aquí la palabra que está diciendo es que si ustedes ya debiendo ser soldados, todavía toca tenerlos ahí en la casa, pues. Tenerlos ahí, sí, gracias Señor, recibo, Padre, gracias. No, ya debiendo ser soldados, deberían coger la armadura del Señor y agarrar la espada, las armas espirituales y ayudar al asedio que se está haciendo y llevándose a cabo en contra del reino de las tinieblas. Por eso es que yo los invito, hermanos, y los insto a todos los que están acá y a todos los que nos estén escuchando en las naciones de la tierra, allá al otro lado de los micrófonos, que de paso le echo un saludito a mis hermanos de Canadá, a mis hermanos de Neiva también y a todos los demás que nos escuchen en esta mañana. Hermanos, que los insto a que procuren llegar siempre a una hora que les permita limpiarse, les permita orar, les permita como, uy Señor, aquí estoy, y luego meternos con todos los que estamos en la alabanza y lanzar granadas, o sea, coger las armas espirituales y pelear la pelea que estamos teniendo todos juntos, porque cuando peleamos juntos es más eficaz, cuando peleamos por separado es difícil. Es más, el diablo tanto lo sabe que él sabe que la mejor manera de acabar con un ejército es dividiéndolo. Lo sabe el diablo y lo saben los antiguos chinos. Así decía el arte de la guerra, divide y vencerás. No es más sino que tú cojas un ejército y lo partas, lo separes, o pongas tropiezo en uno, le pongas el problema al otro, le pongas la zancadilla a aquel, para que no se reúnan, y cuando no se reúnen, cada uno tirando bala por su lado, no es lo mismo que cuando están juntos, coordinados y sincronizados. ¿Me van siguiendo?
Cuando vengan al culto, les voy a dar un consejo a los que ya son un poquito antiguos en el Evangelio. Si tengan más de una semana en cristianismo, un poquito más. Vayan viniendo a su culto esta mañana, pues Dios me trajo esa palabra a la mente y yo, oiga, si yo tampoco había caído en cuenta muy bien de eso. Traten de no hablar de la suegra, la cuñada, el primo y la prima y el trabajo. Traten de estar conectados en el Espíritu. Traten de estar metidos en el Espíritu. Traten de estar conectándose con la intercesión que se está haciendo aquí adelante. ¿Saben qué se hace aquí adelante en las mañanas a interceder? Solo los sabios que llegaron antes. Exacto, Dianita. Entonces llega Dianita y se empieza aquí a interceder y empieza a orar. Y cuando empieza la intercesión es como cuando uno empieza a calentar los motores y a preparar las armas espirituales, hermanos. La guerra en ese sentido es necesaria y es buena. Y cuando nos empezamos a unir, entonces algunos años atrás, yo el otro día Dios me permitía contar, llegaban las personas y empezaban a hacer otro tipo de cosas, a tratar de servir en otras cosas, a organizar. Yo trato de llegar a organizar también, hermanos, a ayudar con los micrófonos, pero ustedes no me van a dar con los micrófonos metidos en otro rollo. Voy a estar apoyando la oración de Dianita. Allá yo pasitico sin que Dianita se dé cuenta, no le van a contar. Pasitico voy, Señor, Padre, sí, amén, amén, eso que está hablando Diana. Amén, Señor. Me voy metiendo en la intercesión, me voy metiendo, porque yo entiendo que cuando nos ponemos dos o más de acuerdo sobre algo en la tierra, el Padre que está en el cielo lo escucha. Y lo chévere es que yo también digo, hombre, pues yo también quiero botín para mi vida, yo quiero salir de esta casa bendecido, bendecido. Y esa es la razón por la cual muchos de nosotros a veces no lo salimos, porque no somos partícipes de la batalla. Solamente venimos a presenciar como lindos espectadores el resultado. A mirar, ¡ay, tan chévere, qué hermoso! Y nos vamos para casa, pero como que yo te quiero decir que la unción no es lo mismo. La gloria de Dios en tu vida va a crecer y va a aumentar cuando tú empieces a aplicar este principio en tu vida. Métete con el intercesor, métete con la persona que Dios el día de mañana coloque la alabanza también después de mí, colóquense con el pastor que Dios traiga de cualquier lugar de la tierra y oren con ellos, apóyenlos y veré y veré que sus problemas, de sus circunstancias y situaciones, Dios también se va a encargar. Él se encarga de lo tuyo mientras que tú te encargues también de lo de Él. Te lo digo de parte del nombre del Señor Jesucristo. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta un tanto obvia, pero ¿cuántos han tenido dificultades en la vida? ¿Cuántos han tenido dificultades en sus vidas personales, vidas económicas, familiares, como sea? Bendito sea el Señor por eso. Entonces significa que ustedes son candidatos a ser buenos soldados. Son candidatos para ser buenos soldados. Ya tienen el primer requisito que fue el apóstol Pablo. Sufre penalidades. Ahora cojan la armadura. No la de Saúl, cojan la de David. Acompáñenme ahora hacia el texto principal, Efesios capítulo 6. El que me esté escuchando en este momento, al otro lado del micrófono, y sea pastor, ya se estará oliendo para dónde voy. Y el que conozca la palabra, el que sea predicador. Efesios 6 es uno de los capítulos más famosos de la teología cristiana. Porque no es solamente una metáfora, no es solamente Efesios 6 una metáfora. Es una realidad del mundo espiritual que vivió el rey David al principio de este sermón. La armadura de Dios. Ese es el título del verso 10. Recuerden esto, existe la armadura de Saúl, que representa hacer las cosas en tus propias fuerzas, en tu propio esfuerzo y en tus propias capacidades. Pero existe la armadura de Dios. ¿Para qué sirve una armadura, hermanos? Quiero hacerles esa pregunta. Preguntas que generalmente los niños responden mejor que los adultos porque no la piensan. ¿Para qué sirve una armadura? Exacto. Para soportar el rigor de la batalla. Si peleáramos sin armadura, tal vez al primer balazo nos bajan. Tal vez si peleáramos sin armadura, al primer comentario hiriente nos desanimamos y nos sentimos tristes y nos largamos. Pero pelear con armadura nos va a ayudar a tener garantías de que vamos a sobrevivir a las penalidades que habló el apóstol Pablo en 1 Timoteo, que no lo vamos a buscar. Por 1 Timoteo habla el apóstol Pablo de eso a los soldados, creo que es el capítulo 2. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado en Jesucristo. Si tú no tienes la armadura, las penalidades te van a acabar. Pero la armadura no es la externa la que usaba Saúl. ¿La armadura es cuál? La interna. El apóstol Pablo, que creo que fue quien escribió Efesios, ¿qué te revisó eso? Sí, el apóstol Pablo, cuando habló esta palabra, no la habló porque sí.
Él estaba haciendo una cosa que se llama exégesis del libro de Isaías. Estaba haciendo una exégesis al libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 11, 59 y 52. El apóstol Pablo tomó el libro de Isaías y tomó la profecía de Isaías y con ella armó la armadura que ya estaba en el libro de Isaías. Solo había un elemento de la armadura que no existía en los tiempos de Isaías, de la armadura espiritual, que ahora sí existe y ahora lo vamos a ver. Pero todos los elementos que el apóstol Pablo menciona existían en los tiempos del rey David, excepto uno. Y ya les voy a contar cuáles. Acompáñenme, por favor. Verso 10. ¿Están listos? Con esto vamos a terminar el sermón de hoy. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? Y en el poder de su fuerza. ¿Me van siguiendo, no? Cuando sientas sueñito y ganas de quedarse dormido, por ejemplo, en una reunión, fortaleceos en ese tiempo y en el poder de su fuerza. Y no se los habla aquí una persona que tenga autoridad. No lo hablo con la autoridad que tengo, sino lo hablo porque estaba en sus zapatos, hermanos. Yo soy el que me quedaba dormido antes de los cultos también. Dios me lo hablaba a mi vida también. Pero obvio, es mucho más fácil no quedarse dormido cuando uno es el que está echando el hora y los demás están callados. Sí, lógico, evidentemente. Pero cuando el ambiente espiritual se pone pesado, hermanos, como hace 8 días un poquito se puso pesado, un poquitico mientras que predicábamos. Hermanos, yo me gozo. Porque el diablo nos está dando importancia. Ya lo está diciendo, uy, esto es como que sí sabe, que los menosprecia mucho. Está dándonos importancia, le está dando cuenta que como que somos un peligro para ellos. Y Dios está diciendo eso, hijos, ánimo, bien chicos, sigan adelante. Van bien. Entonces dice acá, fortaleceos, vestidos, dice en el verso 11, de toda la armadura, toda. Acuérdense que el rey David pidió el palito que tenía, su callado, y echó las piedras en su cosito que tenía pastoril. ¿Se acuerdan de eso? Pero rechazó el casco, el yelmo del rey de Saúl y esas otras vainas que le iban a poner encima. Y dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? El diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? ¿Contra qué? Potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Dónde? Escucha esto, esta es nuestra verdadera guerra. Aquí el apóstol Pablo está interpretando el Antiguo, toda la guerra espiritual del Antiguo Testamento. Toda la guerra del Antiguo está extendida y resumida en este texto. Nuestra guerra es contra los demonios, que están detrás de cada situación y de cada persona que genera adversidad u oposición en tu vida. Esa es nuestra guerra, contra ellos es. Entonces cuando el profeta Ezequiel, Dios le da una visión en el capítulo 37, si mal no estoy, el profeta Ezequiel se le aparece un valle de los huesos secos, lleno de huesos, esparcidos por todos lados. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, habla y profetiza los huesos para que venga sobre ellos carne. Profetiza la carne y ahora vendrá, sí, para que se reconstruyan. Bueno, eran huesos, luego sobre ellos venía carne. Pero luego el Señor Jehová le decía al profeta Ezequiel, profetiza el espíritu. Entonces dice que se oyó un ruido, un viento, un ruido fuerte, y vino sobre ellos vida, sobre el espíritu, y el ejército se convirtió en ejército, dice, grande en extremo, ya en un valle de huesos secos, que significa los que estaban derrotados y acabados por los enemigos. Y es una visión espiritual que estaba teniendo el profeta Ezequiel, no era solamente un simbolismo, ni mucho menos. Dios le estaba mostrando a Ezequiel la guerra espiritual y está diciendo, hay un ejército que está muerto y se llama el ejército de Israel. Están acabados, destruidos, pero yo los voy a volver a la vida. Profetízales y volverán a la vida. Profetízales y volverá la carne de sus cuerpos, se van a fortalecer en el Señor. Y vuelve a profetizar y vendrá espíritu en ellos y tendrán vida otra vez. Y Ezequiel dice la palabra, habló como Jehová le había dicho, y aquí vino un sonido de un estruendo en el capítulo 37. Un estruendo fuerte, y vino el espíritu de los 4 vientos y sopló sobre aquellos huesos secos, y ellos volvieron a la vida. Y fueron un ejército en extremo. Entonces, acto seguido, dice el Señor Jehová, Ezequiel, este es mi pueblo Israel. O sea, mi iglesia, sea nosotros.
Dios levanta a su pueblo y vuelve a su pueblo numeroso también en medida de los propósitos y los planes que tiene. Y los planes de Él es extender su reino sobre esta tierra, que las tinieblas retroceden y suelten todas las almas que tienen cautivas y seamos libres. Pero la cautividad de la esclavitud del pecado, del diablo, del mundo. Entonces, claro, por esa razón es que aquí el apóstol dice, esos son nuestros enemigos, los espirituales. Ahora estad pues firmes, en el verso 14, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué cosa? La verdad. Bien, acompáñenme a Isaías capítulo 11 y ahorita volvemos a Efesios 5. Isaías capítulo 11. ¿Qué dice el título del capítulo 11 de Isaías? Reinado justo del Mesías. El reinado justo de él. Del Mesías. Muy bien, ¿cuál es su nombre, Eli? ¿Cuál es el nombre del Mesías? Jesucristo. Ah, escuchada, muy bien, alguien lo demás. Muy bien, Jesucristo. Muy bien, ¿cuál es el nombre del primer espíritu de Jehová? El primero de los 7. Leandro, ahí está. Eso, muy bien. Dice, saldrá un vástago del tronco de Isaí. ¿Verdad? Espere tantito. Saldrá un vástago del tronco de Isaí. Imagínense, yo siempre que leí esto me imaginaba un tronco de un árbol, y el tronco del árbol le salía una matica de un lado, y el tronco se llamaba Isaí. No, Isaí es el papá del rey David. Era el papá del rey David, el que empezamos esta mañana comentando, el que empezamos a leer. Dice que saldrá un vástago, es como un descendiente del rey David, o sea, Isaí. Del tronco de Isaí significa de los hijos de Isaí, cuyo mayor hijo era el rey David. Es una profecía real, un rey, que parte del propósito, una de las funciones más importantes, relevantes, trascendentales que tenían los reyes, pues era ir a la guerra y comandar los ejércitos. Pues de un tronco de Isaí va a salir un vástago, retoñará sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista. De sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus de sus labios, matará al impío. ¿Ustedes se dan cuenta de esta profecía de quién estaba profetizando? ¿No se fijaron de quién estaba hablando? ¿Quién es el tal tronco de Isaí? ¿Quién es el que va a recibir el espíritu de Jehová? Jesucristo. Esta profecía es de Jesús. Y esta profecía está diciendo que sobre Jesús iba a venir el Espíritu de Dios. Y que Él no iba a ver las cosas como toda la gente las ve, sino que realmente las iba a discernir tal como eran. Está hablando de Jesús. Pero mira lo que dice el verso que sigue. Hablando de Jesús. Verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahora sí el 5. Y será la justicia cinto de qué? Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está diciendo que hay una armadura que era de Saúl, pero hay una armadura que era de Cristo. ¿No me entienden así? Estaba la armadura de Pegaso, pero estaba la armadura de Sagital. A los que fuimos niños en los años 90. La armadura no se le ceñía a cualquiera. De hecho, a David le quedaba incómoda la armadura de Saúl, porque a David la que le quedaba bien era la armadura de Cristo. Y ahora, ¿de qué estoy hablando? Claro, la armadura de Saúl le quedaba incómoda externamente, pero también le incomodaba internamente, porque la armadura de Saúl representaba las estrategias humanas para resolver los problemas. ¿Me entiendes? Pero la armadura de Jesucristo le queda bien a aquellos que son como Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios no estaba diciendo vestidos de toda armadura de Dios. Pero es que no le estaba hablando a cualquier persona, le estaba hablando a la iglesia de Jesucristo. Solo el que es como Cristo, el que empieza a adquirir madurez espiritual en Cristo, le entra la armadura de Cristo. Y si a ti te entra la armadura de Cristo, la armadura de Saúl ya no te entra.
Ya no te sientes cómodo, ya no te cuadra, no te salen las vainas por el lado por el que siempre las resolvías. La armadura de Cristo, el primer elemento lo llama aquí Isaías, justamente en el verso 5, el cinto de sus lomos será la justicia y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Aquí Isaías le llama literalmente la justicia y la fidelidad. Tengan por favor ese par de palabras ahí, porque como la Biblia es una traducción, ese no es el idioma original en la cual fue escrito. Ahora vuelve a Efesios y dése cuenta la palabra justicia, ¿qué significa? Justicia y fidelidad aquí significa, en el libro de Efesios, dice lo siguiente: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sigue? ¿O todavía no? ¿Ya lo encontraron? ¿O se demoraron en encontrar Efesios 5? Hermanos, ese silencio tan raro. Efesios 6, gracias, estaba claro por razón el silencio y todos buscando el 5. Efesios 6. Ceñidos, Efesios 6:14, por favor, si quiere deje algo en el libro de Isaías, porque toca estar volviendo a Isaías y a Efesios cada ratito. Estad firmes, verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, Cristo la definió de la siguiente manera. Jesús dijo: yo soy la verdad. En otra parte dijo: mis palabras son verdad. En otra parte dijo: conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Va en los lomos, dice ahí. Pues si nos pusiéramos como en posición de un perrito, de un caballito, los lomos en esta parte de acá, esta partecita, ¿sigues? Como los lomos. Esa parte va acá, cubre el alma, por decirlo así, del ser humano, la parte central del cuerpo del ser humano. Y un cinto, este cinto, evidentemente es para evitar ataques en esa área de nuestra vida, la verdad. La verdad tiene que ver con aquello en lo cual uno camina y aquello que uno vive todos los días. Vivir la verdad significa caminar como aquella persona que un día, o más bien no caminar como aquella persona que un día entra a un hotel con una mujer y se encuentra una gran cantidad de dinero metido entre una caja de una pizza. Porque en vez de llevarle la pizza, le llevaron, fue todo el producido del día porque le llevaron una caja equivocada. Y el hombre coge y llama a la empresa de pizzas y dice: uy, señores, qué pena, es que esto es de ustedes. Los de la pizzería se dan cuenta que habían enviado la pizza equivocada, le enviaron por las ganancias de todo el día al hombre y le dicen: señor, nosotros queremos honrarlo a usted por haber dicho la verdad, y qué chévere que nos hubiera devuelto el dinero, qué honrada es tan grande. Y el hombre le dice: no, por favor, no me vayan a colocar mi nombre en público en ninguna parte, porque esta mujer con la que yo estoy, esa no es mi mujer, en este hotel. Entonces, eso significa no caminar en la verdad. Es cuando hay una incongruencia entre lo que dices y lo que haces, lo que hablas, lo que llevas en tu vida. Eso básicamente y en general es caminar con el cinto de la verdad. Y caminar en la verdad te va a poner ante los hombres a veces en una condición de vulnerabilidad, ¿me entiendes? Pero caminar en la verdad te va a colocar como un revestimiento protector para tu alma y tu conciencia delante del mundo espiritual. No va a dejar que los ataques te dañen. Por eso es que me resulta, ahora, hoy en día, porque cuando empecé el Evangelio no, me resulta inconcebible y extraño que un cristiano de verdad y real tenga por costumbre mentir. Es una de las cosas que Jesús dijo que definen a los hijos del diablo, precisamente, los hijos de la mentira. Los cristianos que mienten están en peligro de que su vida espiritual se enferme. Es una de las enfermedades más básicas de las cuales uno tiene que coger una vacuna y salir de eso rápido. La armadura de Dios, si te falta esto, te tiran un dardo ahí, y como el pobre Aquiles, pero en el talón, aquí es más fácil dar la parte central del cuerpo. Es necesario andar con la verdad, caminar en la verdad, mostrarnos como somos. A veces algunos dicen: no, es que el soberbio le gusta aparentar, pero a veces también a nosotros los seres humanos nos gusta ocultar lo que somos. Pero cuando caminamos en la verdad no tenemos necesidad nunca de mentir, porque la verdad, dice la misma palabra de Dios, nos hace libres. Y ella misma nos va a guardar, son como un cinto a nuestros lomos, nos protege. Ahora sí dice en la segunda parte del verso 14 que es la segunda parte de la armadura. Alguien, por favor, léalo, díganme. Efesios
Una coraza de la... Te voy a preguntarle, hermanos, porque ya estoy detectando el sueñómetro. Está empezando a darse el sitio. Pero nada, voy a terminar de dar el sermón, hermanos, porque falta muy poquito. La segunda parte, ¿cómo se llama? ¿La coraza de qué? Bien, es como si tal vez los lomos vienen atrás, pero tal vez la coraza viene acá. Los lomos tal vez son la retaguardia, pero la coraza es la que viene acá. Que viene aquí adelantico, ¿no? Pero ese ya no es verdad, se llama ¿cómo? Justicia. Porque una cosa es evidentemente caminar en la verdad, y ahora un paso más adelante es hacer lo justo, o sea, lo correcto delante de los ojos de Dios, que eso ya tiene más que ver con la integridad, además. Es vivir una vida correcta y obediente ante los ojos de Dios. No voy a profundizar más ahí, pero sí quiero que miren un momento Isaías 59. Vuélvanse en Isaías, por favor. 59. Sí. Pero a mí me gusta leer unas horitas más atrás, unos versos más atrás. Versículo 16. 59, 16. A los que hayan logrado llegar, voy a empezar a leer. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Y ahora lee de una vez el que sigue. Con yelmo de salvación en su cabeza. Vamos a dejar el yelmo de salvación para un momentito. Vuelve a Efesios capítulo 6, por favor, rápido. ¿Lo tienes listo ahí? ¿Ya lo tienes listo? ¿Ya lo encontraron? Listo. Ahora mira Efesios capítulo 6, versículo... ¿Dónde íbamos? Ya terminamos el 14. Ahora vamos para el 15, gracias. Calzados los pies con el ¿qué? Apresto del Evangelio de la Ese es el 16, ¿cierto? Este es el 15. Calzados, no, estábamos leyendo el 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahora por favor vaya a Isaías 52. ¿Sí que los puse de un lado para el otro? Voy a leer 52.6 y 52.7. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas. ¿Qué dice aquí? Alegre. ¿Alegres qué? ¿Qué significa evangelio? Eso significa. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Alguna vez tuve la oportunidad por pura coincidencia de escuchar algunos comentarios de una persona atea en contra del Evangelio de Jesucristo, y hay algo que me llamaba mucho la atención poderosamente, porque uno de sus argumentos tenía mucho que ver con algo que Dios había hablado acá en esta iglesia a través de un señor que se llamaba Reinhard Bonnke, en ese video que alguna vez los viernes trajo el pastor para compartirnos acerca del evangelismo. Y es que no hay buenas noticias sin malas noticias. No existen buenas noticias si no hubieran malas. Si no hubieran malas noticias, las buenas noticias no serían buenas noticias. Sería una mera historia tonta. No sé si ustedes me sigan o no, a qué va con esto. Tenía que darse la noticia de que el Titanic se estaba hundiendo para que hubiera la buena noticia de que quedaba cupo en una de las barcas. ¿O no? Mire, hermano, muy sencillo. Si usted llega y le dice que está en un crucero y le dicen, te tengo una gran noticia. ¿Cuál? Hay muchas barcas salvavidas y hay cupo en cada una de ellas. ¿Eso es una buena noticia para ti? Eso es como cuando uno le dice en el centro comercial, ¡eres el ganador del gran premio! ¿Cómo te sientes? Y no, pues interrumpido porque estoy en mis compras. Sí, o sea, no es una buena noticia. Es una buena noticia cuando el crucero tiene una fuga en la planta baja del crucero y se está inundando todo el crucero. Los capitanes han anunciado a todos los pasajeros que pongan los chalecos salvavidas. El capitán del barco ya ha dicho, prepárense para lo peor. Estamos en una tormenta y nos estamos hundiendo. Ya pedimos ayuda a la guardia costera. Pónganse los chalecos salvavidas.
Y si alguien cree en Dios, póngase a orar. Ahí sí que te digan que hay campo en todas las bases salvavidas, eso ahí sí es una buena noticia. El apresto del Evangelio perdido eficacia en esta tierra, los zapatos del Evangelio, porque la buena noticia no viene acompañada de esa confrontación con aquella realidad espiritual, que dice que todo ser humano que existe sobre la tierra se va a tener que morir y se va a tener que enfrentar a un juicio para condenación en el día postrero. Ay, es que yo no creo en eso, es que eso es lo que tú crees, es que esa Biblia es suya. Bueno, listo, hermano, si no creen eso, por lo menos sigan las señales que dan cuenta de que eso es verdad, que fueron colocadas en la Biblia y que se han venido cumpliendo a lo largo de los últimos 120 años para acá. Vea nomás el cumplimiento de las profecías bíblicas en la historia reciente de la humanidad, durante el final del siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Eso se llaman señales. ¿Y las señales para qué sirven? Para indicar dónde está la verdad y dónde está la mentira. La Biblia es verdad. Sus profecías dan testimonio de ello. Este mundo se está hundiendo. Este mundo se va a acabar. Y todos van a tener que enfrentar un juicio. Y yo no creo que la humanidad sea tan testaruda, pero la Biblia lo dice que sí. Bueno, sí, ahora que me doy cuenta, sí, es testaruda. Que va a tener que llegar los tiempos en que vaya a aparecer la abominación desoladora, reconstruyendo el templo de Jerusalén, sentándose allá y diciendo: yo soy el presidente del mundo, vamos, Pinky, vamos a conquistar el mundo. Y se sienten allá y dicen: vamos a gobernar sobre toda la humanidad, vamos a cambiar con todos los tipos de cambio, vamos a colocar una moneda mundial. Y ahora nadie va a poder comprar ni vender, si no es por un chip colocado o una marca o un sello en la frente o en la mano. Y habrá quienes digan: no, sí, Dios es bueno, me va a poner en la frente, en la marca. Sí, ay, cómo va a ver. Si no se dan cuenta que no estaba en la Biblia, entonces, y que la Biblia lo que dice es verdad, que son cumplimientos de profecías, entonces no sabemos para dónde vamos. La Biblia habló de la creación de esa tecnología y se creó. Y aun cuando se creó, dijeron: ay, vamos a ponerle chistosamente el 666 porque vea que coincidió con la Biblia nuestro invento, y él nos creadores. Sí, o sea, es que así de loca está la cosa. Hermanos, vamos a seguir. Siguiente parte de la armadura. Ya pasamos por el de la espalda, pasamos por el del pecho y pasamos por el de los pies. ¿Qué pedazo de la armadura sigue? Verso 16 de Efesios capítulo 6. Sobre todo, tomad ¿el qué? Este era el único que no salía en Isaías. Era el único. ¿Será que el rey David tenía fe? Bueno, yo creo que sí tenía fe. Era un hombre de fe. Yo sí lo creo, pero no sale en Isaías. Lo que pasa, de pronto, es que el apóstol Pablo dijo algo muy interesante acerca de la fe. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dijo unas palabras como estas. Dijo: ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? De hecho, también dijo Marcos Witt en su canción. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no le han compartido, no le han hablado? De aquel de quien no han oído. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Benditos los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Así puede ser la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, concluye el apóstol Pablo ahí en Romanos 10. Y lo que está queriendo decir estas palabras que acabo de citarles es que la fe, nuestro escudo, es algo que es necesariamente consecuencia de haber invocado a Dios. Eso está en Romanos 10. Si invocamos a Dios, tenemos fe. Si no le invocamos, no tenemos fe. Pero dice que para poder invocar primero hay que haber creído. Pero para poder creer, primero hay que haber escuchado. Pero para poder escuchar, necesita que alguien haya sido enviado. La fe es el resultado de haber invocado a la presencia de Dios, de haber tenido una relación con Él. Ese es tu escudo. De toda la armadura, la que más contacto tiene en el combate es esa. Y mira ahora en Efesios para qué sirve el escudo. Literalmente. Dice: con que pongáis o podáis, ya se me está empezando la lengua a dormir. Voy a volver a leer el verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar. ¿Para qué sirve el escudo? Apagar. ¿Para prender? Apagar. No. Para apagar. ¿Ya me entiendes o no? Ponle cuidado. ¿Y qué es lo que tienes que apagar? ¿Se acuerdan de la fortaleza? ¿Sí se acuerdan de la imagen de la fortaleza? Algunos de los que se me generan los ojos. Pues sí. Ay, los señores son monstruos. Entonces, imagínense la fortaleza por allá de Gondor. Y allá afuera el ejército de Jehová intentando asediar la fortaleza de Gondor, porque
que está el pueblo de Dios allá cautivo. Y llega el pueblo de Jehová y empieza a atacar y salen unos orcos desde arriba con flechas con dardos ¿de qué? De fuego. Cuando los dardos de fuego se lanzan es porque ya la cosa está grave para ellos. Cuando empiezan a botar aceite caliente está grave. Dicen, aquí tenemos que hacer lo que sea con tal de que ese martillo que está asediando la puerta del Hades, que está en Mateo, ¿qué era? 16. No rompa la puerta del Hades. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Coger el escudo y... ¿Por qué los dardos de fuego? En esta ilustración que les estoy dando, ¿de dónde lanzan los dardos? ¿Desde dónde los estaban lanzando? Desde afuera. Desde arriba. Desde la azotea, desde la parte de arriba. Allá es donde se hacen los arqueros. Y lanzan hacia abajo. ¿Qué tienes que hacer con el escudo? ¿Dónde lo tienes que poner? Aquí. Por eso por ahí bien dice un libro de una mujer por ahí predicadora que decía que el campo de batalla del diablo es nuestra mente. Porque la fe es el antídoto, es la solución. Entonces, ¿cómo funciona esto? Viene el diablo y te dice, tú eres un feo. Tú no vas a conseguir esposo. No, mejor, voy a hacer el ejemplo al revés. Tú eres una fea. Eres más fea que Beatriz Pinzón Solano. No te vas a quedar con nadie. No vas a conseguir esposo nunca en tu vida porque eres más fea. ¿Y quién sabe qué? Sí, porque de pronto algún día el papá le dijo, eres una fea. Y luego el exnovio le dijo, eres una fea. Se creyó el cuento de que era una fea, no vas a conseguir. Es un ejemplito, ¿vale? Es un dardo de fuego al enemigo. Ese pensamiento, esa idea. El campo de batalla de son las ideas, los pensamientos, las filosofías. Por eso decía que nuestras armas son no carnales, sino poderosas en Dios para destruir ¿qué? Argumentos, para destruir ¿qué cosa? Ideas, altivez, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Allá es donde el diablo manda dardos. Eres una fea y te vas a quedar solterona. ¡Yuy! Y claro, usted llega el pensamiento y usted le llega el pensamiento así y dice, uy, soy una fea. Me va a quedar como solterona, es un ejemplo. Ah, yo para esta vaina como que no serví. Definitivamente como que me va a tocar quedarme solteroncito. Entonces, claro, ¿cómo es que funciona el proceso de la fe? La fe es cuando Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham, ¿dónde estás? Abraham, y Abraham, despiértame aquí, Señor, que estoy escuchando una voz. Abraham, tú y tu mujer van a tener un hijo. ¿Cómo se llama la mujer de Abraham? Entonces, ¿cómo van a tener un hijo? Y Sara, ¿qué? Ya que hijo ni que nada, solterona. Ahora el diablo anda el dardito a la cabeza. Y cuando Dios le tiene que mandar hasta el ángel para decirle que vas a tener un hijo, que créame. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo el diablo todo el tiempo? Mandando dardos. ¿Quién fue el padre de la fe en esa historia? ¿Abraham o Sara? Abraham fue el padre de la fe. ¿Abraham le creyó al diablo? No. Sara. Se dice que soltó la risa cuando le dijeron que iba a ser mamá. Por eso es que su primer hijo se llamaba ¿cómo? Risa. No me acuerdo el nombre, pero... Ay, ya están al otro lado del micrófono los pastores predicadores diciendo, que le va a predicar y no sabe bien. Sí, hermano, lo admito, no sé muchas cosas de la Biblia. Pero sé que uno de los hijos de Abraham se llamaba Risa. Isaac, gracias, pastor. Claro, Abraham, Isaac y Jacob. Hombre, ¿cómo se me va a olvidar eso? El de la promesa. Y era el segundo. Claro, ella se rió porque no tenía fe. Porque iba a decir, claro, ¿cómo no? Eso no es verdad. Y resulta que lo que no era verdad era lo que le había dicho el diablo, los dardos de fuego, que son pensamientos equivocados acerca de las circunstancias actuales. Cuando usted le venga un pensamiento de muerte acerca de usted o de un familiar, usted no permita embarazarse de ese pensamiento. Abórtelo. Coja la fe, póngasela en la cabeza y digo, aborto este pensamiento. No lo recibo en el nombre de Jesús, lo saco fuera de mi cabeza. No le va a dar esta enfermedad a la persona que amo. No se va a morir este que está enfermo. Lo rechazo y saco por fuera ese pensamiento, porque los pensamientos, además de ser un campo de batalla, son una incubadora de cosas espirituales. No se dejen inocular de parte del diablo, hermano. ¿Escucharon eso? No se dejen inocular. Ustedes permanezcan limpios en el pensamiento, y cuando vengan pensamientos de desesperación, de muerte, vengan pensamientos de fracaso, usted coja ese pensamiento y diga, te rechazo, diablo, el mundo. Porque Jehová me dio promesas mejores. Esa es la fe. Jehová me dio promesas mejores. Si Dios dice en su palabra que tendré descendencia, tendré descendencia. Y si Jehová habló a mi esposo Abraham, yo le voy a creer a esa Jehová. Pues así son las cosas. Por eso Abraham fue contado amigo de Dios, dice la palabra, le creyó a su padre que está en el cielo. Sigamos con la siguiente parte de la armadura que ya me está destacando la voz. Verso 17.
Tomad el yelmo de ¿qué? Salvación. El yelmo de la salvación. Si quieren lo miramos, Isaías 59. Rápido, rápido. Y 59:17. Búsquenlo rápido. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación. ¿En dónde? Cabeza. En su cabeza. ¿En dónde va el yelmo? La cabeza. Acá. ¡Pra! ¿Me van siguiendo? Si alguna vez ustedes les han preguntado, yo les voy a dar un consejo hoy, con mucho cuidado. Este es un consejo que tengo que dar con mucho cuidado porque es un consejo como la carne de cerdo, muy delicado de cocinar, como la carne de pescado. Pues bueno, que saberlo tomar. Si uno lo toma más, se puede ir por un extremo para otro. Si tú has tenido dudas de tu salvación en tu vida, puede ser dos cosas. O que realmente tu vida está muy chueca y necesitas arrepentirte de algo. Pero también la segunda, y es el consejo: ponte el yelmo de la salvación. No dudes de que Cristo te ama. No dudes de que la palabra de Dios dice que todo aquel que se arrepiente hallará misericordia. Dice, el que confiesa sus pecados, se humilla, se aparta, encontrará ¿qué? Misericordia, que Jesús te perdonó. No dudes de tu salvación. No tengas temor. No estés todos los días pensando, ¿será que me salvo? ¿Será que me pierdo? No, o sea, la Biblia sí nos dice en otra parte, hay que cuidar nuestra salvación y hay que ocuparnos de ella con temor y temblor, dice la Biblia. Hay que ocuparnos y hay que cuidarla y no hay que descuidarla porque se puede perder, lo que dice la palabra. Pero no andemos todo el tiempo con la duda. Y tal vez tú hoy ni te lo habías preguntado, pero hoy te quiero aclarar esa duda. Si tú estás en Cristo, y si hoy estás con Él, una nueva mañana Él te dio, y tú existe su presencia, y tú le pediste perdón, y tú le hablaste, te reconciliaste con Él, viniste acá, Él tiene perdón y gracia para ti en esta mañana. Su espíritu, si está en ti, ese espíritu va a dar testimonio de que eres hijo e hija de Dios. Entonces no dudes de eso. Amén. Ahí está el yelmo de la salvación. ¿Qué parte de la armadura nos falta ahora? La última. La espada del espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y ahora sí, Hebreos capítulo 4. Otro poquito más adelante. Últimamente Hebreos se ha convertido como en mi carta favorita. Verso 12. Ese es un versículo que me da vergüenza no saberme la memoria. O sea, sé lo que dice, pero no me sé la gente de memoria. Deberíamos saberlo de memoria. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, ¿de qué? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquel a quien tenemos que dar cuenta es la misma espada, hermanos. Cristo dijo, toda la escritura da cuenta de mí. Juan 1 dice que Cristo es el verbo, pero el verbo es la palabra. Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es el mismo Cristo. Cristo es la palabra, hermanos. Cristo es esa espada también, en cierta manera. Cuando Jesús se enfrentó con Satanás en aquella ocasión, justo después de ser bautizado e impulsado por el Espíritu al desierto, Satanás le hablaba a él con dardos de fuego. Jesús utilizó el escudo de la fe, pero luego respondió y contraatacó. Y dijo, no, porque escrito está. El día que venga un espíritu inmundo a pisar tu casa, tú puedes decirle con la autoridad que el Señor Jesucristo haya depositado en tu vida como hijo e hija de Dios que tú eres, escrito está, ninguna plaga tocará mi morada. ¿Está escrito o no está escrito? Ahora, bueno, apropiate las promesas de tal manera que sean rema en tu vida, no las cosas de cliché tampoco. Yo me estoy acordando de esa porque es la que me viene a la mente el día que se me apareció una cucaracha. Entonces, pues yo detesto las cucarachas, me caen las cucarachas, tengo miedo a las que vuelan. Sí, ¿qué más no puedo hacer? Tengo que exponerles la verdad, ¿sí? Sí, o sea, Dios tiene que tratar en mi alma para dejarle tener miedo a las cucarachitas. Pues menos mal en mi casa hay unos zapatos cucaracheros, tengo 2 gatas cucaracheras, que les gusta, las otras se las comen, pero el día que pasé ese terror hace años de ver una voladora en mi cuarto, yo vivía en un cuarto de más o menos de 2 metros por 3 cuando vivía soltero,
pues eso es un aterrador y más igual. Y créanme, meterse ahora con hijos no funciona. Tú sientes que estás hablando de presión. Hermano, ¿sabe qué me salió? Ninguna plaga tocará mi morada. Ninguna plaga tocará mi abuelita. Ninguna plaga tocará mi morada. Yo recuerdo que ella tuvo que bajar mi abuela y coger un martillo, porque no encontró nada más. Tranquilo, mijo, tranquilo, fresco. Y luego dijo certero, y luego sonó esto. ¡Pam! Y luego sonó algo que cayó cero. Y yo, ahí pude salir. Ahí pude salir. Hermano, pero a lo que voy es que nosotros, la espada de Dios, es esas palabras, es esta misma Biblia con la cual nosotros tenemos el poder para contraatacar. Cuando usted coja al enemigo, no a los hombres, no va a coger a la gente espadazos. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada doble filo que penetra el alma. Nuestra alma discierne, todas las cosas están desnudas ante ella, dice ahí. Es porque sirve para revelar la verdad, discernir lo que es verdad, mostrarnos nuestra verdadera condición. La verdad y la palabra de Dios se utilizan también y son muy útiles para hacer cirugías en el alma de uno, para mostrarle a uno, mira, son las intenciones de tu corazón realmente. Así es como está hecho tu corazón. Realmente estás haciendo esto es por aquella razón, por vanidad, por otro. Para eso sirve la verdad. La verdad puede potencialmente herir, lastimar, pero cuando es usada por un cirujano para lo correcto, sirve para quitar cáncer, para quitar tumores, ¿me entienden? Pero también asimismo es un instrumento para atacar al reino de las tinieblas. Cuando venga entonces, se te presente cualquier cosa, usted si quiere coja el cuarto secreto, coja el baño secreto, coja donde usted se encuentre, se cierra en una parte, usted coge y le habla a ese espíritu. Y dice, no, porque escrito está. Yo no acepto esto, porque escrito está. Es que te vamos a destruir, te vamos a embargar, te vamos a acabar y te vamos a dejar morir de hambre y no vas a te vamos a matar. ¿Ustedes creen que hay pastores que no les ha pasado? Te vamos a matar. ¿Cómo así que no le vas a dar aquí la contribución a la causa de la revolución? Y luego llega nosotros el otro grupo armado lo opuesto y dice, con que colaborador de la guerrilla, venga, te vamos a matar. A muchos pastores les pasó que tiene que ser un hombre y una mujer de Dios. No me vas a matar. La palabra de Dios escrito está y dice, ninguna arma forjada contra ti, gracias pastora, prosperará, sino que condenarás en juicio toda lengua que se levante. Y le hablas con la palabra. ¿Sabes qué tiene que hacer el diablo cuando tú? ¿Sabes qué pasa cuando tú le hablas al diablo con la palabra? Queda trastornado. No puede hacer nada. Porque la palabra es poder. Nosotros no estamos hablando de nuestra elocuencia, nada. El código civil, el código comercial, todos los códigos espirituales del mundo espiritual, valga la redundancia, están en la Biblia. Y los demonios la entienden, la comprenden, lo conocen y por eso se tienen que sujetar a ella. Porque ellos saben que la Biblia es superior a ellos. No hay forma. Háblale con la palabra. El demonio te puede que te diga incluso, y el diablo te diga, ay, sí, claro, usted el malo, usted el que acaba de cometer este error, usted el que acaba de hacer esto malo, usted es un perverso, usted es un bandido porque acaba de hacer esto malo, pero usted no le haga caso al diablo ni le cobre horas. Usted coja la escuela, se defiende los darditos y luego dice, fuera de aquí, porque escrito está en mi nombre, echará fuera de demonios. Te vas en el nombre de Jesús, y no me molestas, y no me hablas a través de mi familiar, ni de mi jefe. Y le suelta la boca a mi jefe y no me vuelves a molestar ni a oprimir a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Es un ejemplo. No es que quiero decir que mi jefe, porque no tengo jefe ahorita. Directo. Es un ejemplo para todos nosotros. Y así con eso termina el sermón de hoy y la palabra de hoy. Vamos a colocarnos ahora, por favor, hermanos, les pido, en disposición para hablar. ¿Qué les parece si oramos un ratito? ¿Están listos? Demos una oración. La presencia de Dios. Señor Padre que estás en los cielos, Señor, ahora en esta mañana queremos colocar en tus manos ahora nuestras vidas. Yo sé que ha sido un sermón un poco largo, Señor, y que ha tenido algo de tanto, Padre, como demasiada pesado en cuanto a elementos bíblicos, Señor, y elementos intelectuales, pero ahora te pido que esta parte intelectual y bíblica se empiece a hacer vida en nuestra carne y en nuestros huesos. Ahora, Señor, yo te quiero pedir esta vez especialmente, Señor, Padre, rara vez lo hago, pero este día sí lo quiero hacer junto con mis hermanos, Padre, que la palabra que acabamos de ministrar ahora tú la selles con tu espíritu en nuestro interior, en nuestro alma, en nuestro espíritu, Señor. Sella ahora tu palabra en nosotros, séllala, Señor. Coloca ahora en nosotros eso, Señor. Tu palabra misma ahora empiece ahora a fluir en nuestro interior, Señor. Lo pedimos por el poder de la sangre de Jesús, por el poder del Cordero de Dios.
en el nombre de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Padre, yo quiero pedirte ahora, Señor, que todo este pueblo, Señor, se pueda decir de parte de ti, Señor, que son un terror para las tinieblas, Señor. Y no, Padre, de pronto que se diga que las tinieblas los tienen oprimidos siempre, Señor, sino que son un terror. Y Señor precioso y poderoso, te quiero pedir esto en el nombre de Jesús en esta hora. Glorifícate ahora. Sella en el Espíritu de Dios todos los que sellan, Señor. Ahora, por la sangre de Jesús. Ahora, Señor. Hazle, Señor, a cada uno, revélanos y haznos entender la autoridad con la cual tú nos has investido para hablar palabras tuyas, Señor, para usar tu palabra. Padre, ahora toda armadura que hubiera estado, como dice por ahí una canción, desgastada, ruego en el nombre de Jesús sea restaurada hoy ahora. En el nombre de Jesús, toda armadura que hubiera estado incompleta, ahora te ruego, Señor, sea completada. Toda armadura de guerra que hubiera estado, Señor, como titubeante, ahora te pido, Señor, que tú la restaures y la forjes, Señor, y la ciñas a nosotros. Por el poder de la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo.
les parece? Si están listos, sí. Y seguimos adorando y seguimos cantando ahorita. Alistemos nuestros niños. Les invito, hermanos.